Eh, 19:06 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Continuamos con una noticia que va a alegrar a muchas personas de bien porque la ideología de género recibe un nuevo revés para sorpresa de nadie, aun cuando el globalismo sigue insistiendo en esta ideología. Lo cierto es que surgió una iniciativa por parte de un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, California, que han examinado el cerebro de algunas personas, de algunos voluntarios, preguntándose sobre las posibles diferencias que haya entre el hombre y la mujer. Y es probable que lo que hayan encontrado va a decepcionar a muchos progresistas tan ávidos por querer llevar adelante el concepto de deconstrucción que enarbolase en algún momento Derrida y que terminase de consumar luego Judith Butler. Cito textualmente lo que figura en una reconocida revista científica que publica lo siguiente el 20 de febrero del año 2024. Nuestro estudio proporciona evidencia irrefutable de la existencia de diferencias sexuales reproducibles y generalizables en la organización funcional del cerebro humano. Esto de acuerdo a lo que surge de Proceedings National Academy of Science de Estados Unidos. Y esto también me permite a mí decir lo siguiente. Ahora parece que la ciencia misma se ha encargado de establecer que el sexo es principalmente un factor biológico importantísimo en lo que hace a la construcción de la propia identidad. Y entiéndase lo que siempre he sostenido. La biología va a ser razón necesaria, mas no suficiente en la identidad. Pero insisto nuevamente, razón necesaria. Viene a ser la biología como el lienzo en el cual se esparce el arte de una persona. Por lo tanto, uno tiene que reconocer los propios límites si desea hacer un buen arte. Y en este sentido, si uno desea hacer un buen uso de la libertad, debe reconocer lo que es la comunicación entre los datos biológicos y los datos biográficos. El equipo de investigadores aprovechó lo que hoy parece ser un tema de moda, que es la inteligencia artificial. Este equipo utilizó parte del potencial de la inteligencia artificial para intentar codificar un algoritmo utilizando datos procedentes de 800 imágenes de resonancia magnética funcional. Esto permite visualizar la actividad de las neuronas en diferentes áreas del cerebro. Y la inteligencia artificial pudo leer, casi sin errores, si las resonancias magnéticas que se les pidió que analicen correspondían a un cerebro masculino o a un cerebro femenino. Atrás han quedado entonces los tiempos de las obsoletas comparaciones morfológicas en las que los investigadores afirmaban que los hombres eran superiores a las mujeres debido a la diferencia en el volumen de los cerebros respectivos. Una hipótesis ya desmentida por la ciencia y de la que algunas personas promotoras de la ideología de género se han burlado durante mucho tiempo a fin de desacreditar a sus oponentes. Básicamente, era una gran falacia del hombre de paja que porque algunos hayan dicho en el pasado que el hombre era superior a la mujer en base a los volúmenes del cerebro, no tenía sentido porque la propia ciencia lo desmintió. Ahora, lo que hace el equipo de Stanford en este momento es que ya no habría dudas sobre lo que es la existencia del dimorfismo sexual en el cerebro. Cito, esto pone en duda la noción del continuum en la organización del cerebro masculino y femenino, el papel crucial del sexo como factor determinante biológico en la organización del cerebro humano. Todo esto en el artículo que se ha publicado recientemente. Para corroborar los resultados, los investigadores estadounidenses han analizado otras resonancias magnéticas tanto de Estados Unidos como de Alemania. Y vuelvo a citar el artículo. La tasa de éxito fue muy alta, alrededor del 80%. Esta pequeña diferencia puede explicarse por el hecho de que las resonancias magnéticas se obtuvieron en diferentes centros de imágenes. Así se está demostrando que los resultados son replicables entre conjuntos de datos y, por tanto, el razonamiento de la inteligencia artificial termina siendo sólido, si es que se le puede llamar razonamiento a lo que es tan solo una herramienta tecnológica, pero se entiende en este caso. Para el profesor Pascal Reiner, biólogo médico del Hospital Universitario de Angers, los resultados obtenidos abren muchas vías, ya que, según él,
y cito, esto podría significar que tendríamos un modo diferente de procesar información dependiendo de nuestro sexo biológico, lo que podría observarse en particular en el comportamiento, pero también en determinadas patologías, por ejemplo. Algo que, por cierto, ya se ha mostrado en el pasado en estudios psicológicos sobre ciertas tendencias psicológicas y algunas patologías diferentes en el hombre y la mujer. Finalizo citando al profesor e investigador Christoph Rodo, especializado en neurociencia, creador del podcast La cabeza en el cerebro, quien sugiere ampliar la investigación centrándose en la categorización del género o la orientación sexual, es decir, analizando las resonancias magnéticas de sujetos que creen padecer disforia de género. En Francia, una investigación de este tipo correría el riesgo de provocar algunas protestas, lo mismo que si uno llevase este tipo de investigaciones a España, si llevase estas investigaciones a Suiza, si llevase estas investigaciones, por ejemplo, a cualquier nación progresista, pero donde todavía quedan algunos resabios de libertad, es decir, lejos de Alemania, lejos de los países más progres como Bélgica, lejos de países progres como Francia, podemos encontrar de que si uno hace un ejercicio sano de la ciencia, llega a sostener lo que nuestros abuelos decían, que los hombres somos diferentes a las mujeres, ni mejores ni peores. Tan solo somos diferentes. Queremos defender la diversidad. Empecemos defendiendo primeramente la diversidad natural que hay entre unos y otros. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.